Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista clínica. La entrevista clínica tiene unos objetivos como lo son la obtención de información, el llegar a un diagnóstico, conocer a la persona, ya que esta nos permite no solo obtener respuestas verbales, sino también identificar aspectos importantes en la expresión no verbal, comprometer al paciente con el tratamiento y responder las expectativas que el consultante tenga. Tenemos la entrevista estructurada y entrevista libre. La entrevista estructurada son rígidas, cerradas, no nos permiten indagar una amplia gama de síntomas, pero son incómodas para los consultantes y a su vez no nos permiten indagar sobre factores psicosociales o emocionales, mientras que las entrevistas libres nos proporcionan una libertad para indagar en factores emocionales, además que le ofrece una libertad a la persona para hablar de sus síntomas y emociones. La duración aproximada para este ejercicio es de 45 minutos a 1 hora. Si en el transcurso del tiempo se siente que es necesario más tiempo, lo recomendable es que se programe otra entrevista, permitiendo un descanso y una reflexión a los participantes. La fase inicial de la entrevista es sumamente importante. Se dice que no hay una segunda oportunidad para tener la primera impresión. En esta fase es recepcionar al consultante con buena cordialidad y ofreciéndole confianza y comodidad. Aquí tenemos el saludo. Este debe ser natural y adoptando las manifestaciones clínicas del consultante. No debemos recibir al consultante depresivo tal vez con una sonrisa. Luego del saludo se debe iniciar al consultante a tomar asiento. Algunos terapeutas hacen esta invitación mostrando con palabras y gestos dónde sentarse. Y hay otros que prefieren observar la espontaneidad de la persona. Se debe dejar unos instantes antes de comenzar. Luego, paso seguido, dar una explicación de los objetivos de la entrevista y que al final se les devolverá un juicio clínico, posible evolución y plan de tratamiento, al igual que espacios para dudas. Las primeras preguntas estarán dirigidas a la identificación del consultante, como la edad, la dirección, entre otros datos necesarios. Estas deben ser de fácil respuesta, no amenazantes y abiertas. Seguida, se le preguntará por el malestar o queja, recordando que muchas veces la queja primera no es la verdad, ya que el consultante necesita tiempo para confiar. Y la entonación es importante casi más que la formulación de la pregunta, ya que de esta dependerá en gran medida la disponibilidad y la apertura que el consultante tenga con nosotros. Bueno, así también se deben evitar las preguntas específicas. Solo se debe preguntar así lo que está en la mente del entrevistador. Información previa que sea el paciente el que no la cuente. También si trae algún documento es conveniente prestarle atención, si no puede parecer falta de interés. Es necesario también tener en cuenta que es normal que el paciente, el consultante, vaya a la primera entrevista con ansiedad, ¿cierto? Es normal que motivos cuales como vergüenza y autoevaluación negativa, síntomas psiquiátricos, humillación, tener a la locura y a ser ingresado, ¿cierto? Temerle a la locura y ser ingresado. Tratar temas íntimos con una persona extraña es también algo que el consultante le puede temer. El psicólogo debe tener en cuenta algunos recursos para que el consultante no viva a la defensiva, tales como conversación social, preguntas dirigidas, pueden no ser exclusivas. Preguntas dirigidas, la ansiedad no puede ser exclusiva del paciente, entonces no podemos llegar como a dar un diagnóstico de que tiene una ansiedad generalizada ni nada de eso, sino que es algo pues normal de la primera entrevista. También preguntar o algunos posibles errores pueden ser tratar temas sexuales, dificultades maritales o ideas delirantes.
También aconsejar prematuramente, consejos prematuros, eso es algo malo que podemos hacer porque no sabemos en realidad, no hemos hecho una evaluación, solo es una entrevista, entonces eso es falsas expectativas, ¿cierto? Eso genera como falsas expectativas. Y ya también algo muy supremamente importante es lo de la alianza terapéutica. La satisfacción del paciente con la tarea del clínico se basa más en la relación interpersonal que en los conocimientos de la especialidad. Es algo supremamente importante el saber escuchar, prestar atención a los pequeños detalles, el lenguaje no verbal, contacto visual, silencios, indican reflexión. Es también importante saber cuándo hablar, ¿cierto? Cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, cuándo debemos esperar de que la otra persona la otra persona se pueda, por decirlo así, como expresar todo lo que está sintiendo en el momento. Entonces, ahí es donde va la aceptación. Es algo que el consultante va a tener muy en cuenta a la hora, pues, de seguir yendo a terapia, de que el terapeuta lo acepta, lo entiende, a pesar, pues, de todas las dificultades, de todos los problemas que pudo haber tenido. Como lo dice, consideración positiva incondicional de la carencia estrafalaria o desagradable, características clínicas, irritable, pasivo o dependiente. Cuando el enfermo se siente aceptado, será más fácil. Cuando el enfermo se siente aceptado, será más fácil de expresar el comportamiento o pensamientos que se deben modificar para aliviar el sufrimiento o las inadaptaciones que sufre. Cuando hablamos de autocrítica, nos dirigimos al paciente, la forma como se dirige al paciente. Entonces, cambiar el tú por usted, es mejor observar en vez de preguntar. Podemos tener en cuenta la psicopatología. La utilidad de nosotros y nos no es recomendable. En la conversación social, evitar que sea excesiva, porque podríamos perder el objetivo o generar un mecanismo de defensa. En cuanto a las preguntas personales, se debe tener simple curiosidad y cortesía, determinar la competencia y tener unos datos propios. En la confidencialidad deben haber excepciones dependiendo de la vida del enfermo de otros en beneficio del paciente. Y mostrar una postura que adopte no como un juez, sino como un paciente que necesita atención y en la que podamos ofrecer seguridad para que él se comunique fluidamente. Dentro de las anotaciones 1 están los inconvenientes y las ventajas, en las anotaciones 2 pueden estar los contenidos, las resistencias a las mutaciones, en las anotaciones 3 está la suspensión temporal, que se puede establecer una relación interpersonal adecuada cuando se trata específicamente de adolescentes. Datos significativos a nivel dinámico, psicopatológico, cuando la entrevista está centrada en emociones actuales. Al hablar de código verbal, estamos hablando de claridad, de riqueza léxica, evitar terminología traumatizante. Eso quiere decir que términos que el paciente no pueda entender, es mejor hablar claro para que el paciente entienda y no se asuste. La jerga, expresiones del enfermo, reducir empleo de tecnicismos, importancia semiológica. Cuando hablamos de comunicación no verbal, es tener en cuenta el lenguaje no verbal del paciente y del nuestro. En las personas deprimidas, la mejoría de la psicomotricidad, los movimientos de los brazos, la expresión facial, la postura, la respiración. En cuanto al llanto, muchas veces el silencio ante el llanto le transmite nuestra aceptación de su descontrol emotivo y ello lleva o sirve a menudo de gran apoyo. Aliviar la vergüenza,
Siga, llorar es un desahogo habitual de las emociones, si hace esfuerzo por no llorar, se sentirá peor. Es mejor dejar llorar y dejar que vaya sacando todas sus emociones. No cambiarle de tema que por tranquilizarlo, normalizarlo para que no sea una persona que es una personalidad débil. Mejor poner de manifiesto el motivo principal del llanto y anotar características semiológicas del llanto, la fase, la duración, los intentos al contenerse, intentos de impresionar. En cuanto a las interrupciones, es mejor evitarlos. El teléfono, evitarlo al máximo. Podríamos hablar ahora de técnicas, parafrasear, repetición de la idea que acaba de expresar el paciente, no necesariamente lo último que ha dicho, repetir las mismas palabras u otras, permanecer más clara una idea y permitir que una idea se haya entendido, ayudarle al paciente a centrarse en un tema o un aspecto del mismo. Era lo último que me esperaba, pero en ese momento no sé por qué resultó que me daba pena. Le sorprendió sentir pena por ella, ayudarlo a reconocer la naturaleza de los acontecimientos. Y en el reflejo empático está la actitud empática, las intervenciones empáticas, la escucha y la respuesta. Su uso se relaciona con buenos resultados terapéuticos y no es frecuente en situaciones cotidianas. Teniendo en cuenta una de las, pues, como decía la compañera, de las técnicas para la recolección de información en la entrevista clínica, pues tenemos que, pues, como ya lo decía, pues tener un reflejo empático, pues que en realidad lo que nos va a permitir es pues que todo lo que es el sentimiento y la emoción que pueda sentir explícitamente referido por el paciente, nos va a permitir que tenga unas expresiones previas, pues como una conducta verbal, que nos va a permitir tener un conocimiento previo de la información que nos está dando el paciente. También pues nos va a permitir de cierta manera pues crear un cierto vínculo donde el paciente nos va a ayudar a tener pues mayor información y de pronto para ampliar lo que de pronto podamos a nosotros ayudar. Para esto también pues es necesario pues tener una recapitulación de la información, de pues hacerles entender al paciente pues que vamos a tener hacerle como una especie de resumen o síntesis de lo que él nos acaba de decir. Interrumpirle un discurso, pues que interrumpir el discurso puede de pronto generar que de pronto se pierdan el detalle, entonces es mejor dejar que él fluya y pues que se exprese de una mejor manera, así como también pues enlazar cierta información que que él nos podría de pronto estar diciendo y de pronto no se puede estar conectando una entre otra. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros que tenga una mejor relación entre sí y conectar toda la información para pues nosotros poderla analizar de una mejor manera. Teniendo pues en cuenta esto, pues es bueno pues en la apertura y en la cierre pues hacerle saber pues esto al paciente para pues que él nos ayude a ampliar la información. También pues es necesario hacerle pues una especie como de preguntas abiertas pues para que él amplíe pues lo que está tratando de decir, pues decirle qué, cómo, por qué, en vez de quién, de dónde y cuándo. Esto pues le va a ayudar a la persona de pronto a ampliarnos la información que pues él nos está intentando hacer, nos está intentando transmitir. Eh, eh, Posteriormente pues se hace pues de pronto muy necesario pues, clarificar que el término pues hay diferentes, las personas se pueden expresar o hacer pues entender de otros términos pues que de pronto nosotros va a ser, vamos pronto a no conocer y pues también eso hay que de pronto hacérselo saber al paciente y pues cosas que de pronto ya sea por la cultura o por la región pues se nos va a dificultar a nosotros pues entender ciertas palabras.
es bueno de pronto hacerlo que aborde más en cosas de elementos que de pronto digan que ha sufrido, que cómo son esos, de pronto esas crisis que le pueden dar, de pronto también darle a conocer lo que de pronto nosotros estamos interpretando de la información que nos está diciendo. Es interpretar, eso nos ayuda a nosotros a interpretar. Esto pues también nos permitirá que de pronto de cualquier de los modelos en los que vayan a tratar al paciente, pues dar un significado del elemento narrativo que de pronto sea pues accesible al paciente y pues para nosotros para poder hacer una intervención. Eso es pues todo pues, por lo que nosotros podemos entender por lo que es la entrevista clínica, y yo creo que ya esto hasta acá sería todo. Bueno, esperamos que hayamos sido claros en el tema de la entrevista clínica y les deseamos a todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Chao.